En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Todopoderoso y gran Dios, amoroso Padre Celestial, venimos ante ti para este servicio entre semana, en el primer mes de nuestro año nuevo. Juntos nos reunimos, no físicamente, sino en espíritu. Nos reunimos para admirarte. Nos reunimos en nuestra confianza en ti. Nos unimos en nuestro amor por ti. Y te alabamos, Padre Celestial. Alabamos la maravilla de la relación que se nos permite compartir contigo, el Dios Todopoderoso, que podemos decir que te amamos y confiamos en ti no porque sean cosas que deban decir los cristianos, sino porque has hecho una relación con nosotros. Enviaste a tu Hijo a dar su vida para que tal relación pudiera existir, y has hecho un camino para que realmente podamos vivir una vida en la que Cristo sea nuestro futuro, para que miremos hacia nuestro futuro eterno en cada circunstancia de la vida. Las almas en los ámbitos de la eternidad pueden esperar el futuro eterno. Entonces, Padre, estamos unidos al mirarte y al día del retorno de tu Hijo. Te agradecemos que podamos acudir a ti con todas nuestras oraciones y peticiones, con todo lo que vive dentro de nosotros. Oramos por quienes nos rodean. Padre Celestial, hay tantos que están en necesidad, los que están enfermos, los que sufren económicamente, los que sufren por la pérdida de sus seres queridos. Y cuando miramos a nuestro alrededor, el sufrimiento y esa necesidad podrían volverse abrumadores, pero además debemos reconocer que no hay nada que sea más grande que tú. No hay necesidad, no hay ninguna preocupación, no hay ninguna carga que esté más allá de tu capacidad de ayudar. Puedes ayudar a llevar las cargas que se deben llevar. Puedes cambiar las circunstancias cuando está dentro de tu voluntad y siempre puedes preservar a cada alma en su fe y su confianza en ti, independientemente de lo que hemos vivido. Por eso te traemos nuestras oraciones y peticiones por nuestros seres queridos, por nuestro hermano y por quienes nos rodean en nuestra comunidad. Y Padre Celestial, cada uno trae nuestro corazón y te lo presentamos. Y queremos decirte, Padre Celestial, aquí estoy. Padre, tú ves todo lo que vivimos. Ves cada sentimiento y emoción que se mueve en nuestros corazones. Ves cuando estamos agradecidos y felices y cuando estamos tristes y desanimados. Y venimos a ti y te presentamos todo eso, nuestro gozo y nuestros dolores. Y te pedimos, Padre Celestial, que nos eleves en nuestra actitud, nos eleves en nuestro sentimiento. Ayúdanos a salir de las circunstancias de la vida, que siempre te miremos, que siempre miremos a Jesucristo, para que podamos continuar y cumplir con nuestro llamado como tu pueblo, para que podamos prepararnos para el día del retorno de Jesús. Ayúdanos a ver cómo nos serviremos unos a otros y cómo serviremos a nuestro prójimo, y manténnos en nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, que crezcamos en las características divinas, en el fruto del Espíritu. Por favor, presérvanos y guía las circunstancias en este mundo, para que tan pronto como sea posible la pandemia y todas las dificultades que la acompañan puedan terminar. Y hasta ese momento, presérvanos, Padre Celestial, presérvanos a todos en nuestra fe. Envía a tu Hijo pronto. Llévanos a casa en gracia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, estamos muy contentos de reunirnos con ustedes para este servicio de entre semana del mes de enero y compartir con ustedes el amor y los saludos de nuestro apóstol de distrito. La palabra que tenemos para este servicio la encontramos en Hebreo capítulo 2, versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por favor, tomen asiento.
Mis queridos hermanos y hermanas, nos reunimos para este servicio. Solo este primer mes de nuestro año nuevo. Y mantengamos siempre al frente, yo diría, no solo nuestros ojos, sino frente a nuestros pensamientos, frente a nuestros corazones, el modelo que tenemos para este año, Cristo, nuestro futuro. Porque cuando eso funciona en nosotros, nos ayuda a mantener todo en orden, ayuda a mantener todo en el lugar correcto, e incluso mientras atravesamos los desafíos que nos presenta la vida. Y tal vez a veces nos confundamos, y tal vez tengamos problemas para motivar nuestra fe y tener esperanza para el futuro. Es un momento para detenerme y decir, Cristo es mi futuro. Ahí es a donde voy. Ese es el objetivo de mi fe y el objetivo de mi vida. Se destaca por encima de todo lo demás. Y lo maravilloso de eso es que el objetivo no depende de ningún ser humano. No se puede cambiar por ninguna circunstancia. Es una meta que Dios ha establecido para nosotros. Y como Dios la ha establecido para nosotros, nos ayudará a alcanzarla, siempre que estemos dispuestos. Y esta palabra es una palabra maravillosamente adecuada para nosotros en este tiempo que vivimos. Porque ahora estamos a mediados de enero, el primer mes del año nuevo, y bueno, alguien podría decir, ¿qué ha cambiado? La pandemia sigue ahí. Muchos de los desafíos que la acompañan todavía están presentes en nuestras vidas. Y tenemos, esto lo digo con mucho cuidado, las mismas luchas que tuvimos el año pasado. Pero, amados, realmente no es lo mismo, porque cada día que vivimos, el Señor está con nosotros y nos hace avanzar. Y está haciendo avanzar su obra. Esta palabra en Hebreos, en realidad todo el libro de Hebreos, está escrito para los judíos que se habían convertido en cristianos. Y uno de los propósitos principales de esta carta y esta enseñanza es enfocar a estos nuevos cristianos en su propósito y en lo que Cristo los había llamado a hacer para ayudarlos a darse cuenta de que debemos recordar quiénes somos y no caer en viejas tradiciones. Porque para muchos de ellos, su celo y su motivación como cristianos había disminuido. Es por eso que esta palabra es tan apropiada para nosotros, porque el contexto de la palabra que tenemos para este servicio divino en este libro de Hebreos es muy parecido al contexto de lo que estamos viviendo en nuestros tiempos. Podría también ser que el celo y el impulso de nuestra esperanza y nuestra fe y nuestra expectativa en el retorno de Cristo simplemente disminuya. Y amados, el Señor quiere despertar eso, quiere fortalecer eso dentro de nosotros nuevamente. Y uno de los mensajes que encontramos fluyendo a través del libro de Hebreos es esta imagen, que Jesús es nuestro hermano. Esto debe entenderse de la manera correcta. Debemos tener mucho cuidado de que nunca lleguemos a una actitud o sentimiento de que Jesús es simplemente mi hermano, como cualquier otro individuo. No, recordemos que Jesús todavía es el Salvador. Él todavía es Dios. Así que no queremos adoptar una actitud casual hacia Él. Pero hay cosas maravillosas envueltas en esta imagen de Jesús como nuestro hermano. Primero, permítanme volver a la palabra bíblica. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. El que santifica es Jesús. Y los que son santificados somos nosotros. Y todos somos uno.
Todos nacemos de Dios, nuestro Padre Celestial. Eso es lo que nos hace hermanos del Señor Jesús. Y es muy interesante cuando pensamos en esto, este concepto de ser un hermano. Primero considerémoslo en una familia donde hay varios hijos, hermanos y hermanas. ¿Qué es lo que hace la relación allí? No es solo que genéticamente provienen de los mismos padres, son las experiencias compartidas que se tienen y las diversas cosas por las que pasan juntos como familia y viven juntos en el mismo espacio y todas estas cosas que pasan son parte de la vida cotidiana que sigue y sigue. Y también parte de ser un hermano es que se está un poco atrapados unos con otros porque son de la misma familia. Y ese sentimiento encaja con nosotros. Encaja con el Señor Jesús, podríamos decir, pero Jesús, cuando estuvo en carne, eso fue hace 2000 años. Pero mis queridos hermanos y hermanas, el Señor Jesús vivió las mismas circunstancias que nosotros vivimos. El camino que recorrió era muy parecido al camino por el que caminamos ahora. Digo parecido porque Él fue el único que pudo dar su vida y no estamos llamados a dar nuestra vida natural para que muramos. Pero por lo demás es similar, porque así como Jesús se enfrentó con un enemigo que constantemente trata de separarlo del Padre, que constantemente intentaba tentarlo, constantemente intentaba que cayera en el pecado. Es la misma experiencia que tenemos nosotros. También nosotros como hijos de Dios, porque nacemos del Padre, porque tenemos la vida que viene a través del don del Espíritu Santo, esa vida celestial dentro de nosotros. El enemigo también busca separarnos del Padre. Y así esas experiencias comunes de luchar, mirar al Padre y esforzarnos por cumplir la voluntad del Padre. Eso es parte de nuestra hermandad con el Señor Jesús. Y ahora que esta palabra también está aquí, está en la misma primera parte de este versículo, que habla de la santificación. La santificación, queridos hermanos y hermanas, es un término muy, muy interesante. Tiene varios significados. El primero es ser apartado para un propósito especial. El Señor Jesús fue apartado por su Padre para un propósito especial. También hemos sido apartados para un propósito especial por nuestro Padre Celestial. Creemos en nuestra elección. No podemos entender por qué nos ha llamado a su obra, por qué nos ha llamado a ser sus hijos, pero confiamos en ese llamado. Y nuevamente, cuando Dios nos llama a un propósito, es porque podemos cumplirlo. Hay otro significado de santificación, que es ser librados del pecado. Y como dice aquí, el que nos santifica, el Señor Jesús, somos santificados porque dio su vida en la cruz. Podemos ser liberados del pecado. Y luego debemos seguir el ejemplo del Señor Jesús. No es suficiente que simplemente recibamos el perdón de nuestros pecados y de alguna manera tengamos la idea de que todo está listo. No, queridos hermanos y hermanas. Este es un proceso al que el Señor nos ha llamado. Si leemos 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido escogidos para ser santificados, y debería ser que este proceso de santificación sea un proceso continuo. Entonces, nuevamente, el primer significado de la santificación es que somos llamados a un propósito. Pero, amados, ese propósito no se puede lograr si no es por la segunda parte, que somos liberados del pecado. Y luego, cuando somos nuevamente liberados del pecado, seguimos el ejemplo del Señor Jesús y resistimos al tentador. Lo alejamos cuando quiere separarnos del Padre. Nosotros nos dedicamos a Él. Y luego, a medida que utilizamos de manera apropiada y digna la libertad del pecado que el Señor nos ofrece constantemente, nos enfocamos más en nuestro Padre Celestial. Estamos más enfocados en el futuro que tenemos con Jesucristo y estamos menos enfocados en las cosas de esta tierra, para que nuestra relación con nuestro Padre Celestial se vuelva más profunda. Y cuando este proceso de volvernos más santificados a través del perdón y usando el poder que el Señor nos da a través de la palabra y del sacramento de la Santa Cena para resistir al enemigo, crecemos en la naturaleza de Cristo. Y entonces, cada encuentro con nuestro Padre Celestial puede tener un significado más profundo, puede tener un efecto más profundo en nosotros. Volvamos por un momento a la imagen de una familia y hermanos y hermanas en una familia. Puede ser que muchos tengan una experiencia similar a la que yo recuerdo, tanto de mi infancia como con nuestros propios hijos. Cuando estamos junto a personas constantemente, a veces hay algo que podemos llamar como una broma interna, algo que tal vez haya sucedido, que alguno de los hermanos hizo algo y que fue tonto, y hubo una palabra relacionada con esa experiencia, y cada vez que alguien de la familia dice esa palabra, todos se ríen. Y si hay visitas, pueden mirar y decir, ¿de qué se ríen? Pero debido a esa experiencia que todos tuvieron juntos, tienen un entendimiento profundo. Dices una palabra y eso es lo que significa. Esa puede ser una forma sencilla de explicar cómo funciona este proceso con nuestro Padre Celestial. Cuanto más cerca estamos de Él y más constantemente estamos cerca de Él, más nos acercamos a Él. Cuanto más instantánea sea nuestra comprensión de su amor, aceptaremos más fácilmente el hecho de que las cosas por las que vivimos son permitidas por nuestro Dios y Padre Celestial, y Él nos ama, aunque esas circunstancias pueden ser desesperadamente difíciles. Nuestra reacción a las diferentes circunstancias que surgen se vuelve diferente de lo que era en el pasado. Nuestra reacción a las debilidades de nuestros hermanos y hermanas en la congregación, que puede ser que en el pasado haya sido algo negativo o que otros hayan podido ver, o al menos la reacción fue una en mi propio corazón y en mi propia mente, donde alguien hizo algo, la forma en que lo dijo, y yo en mis propios pensamientos simplemente lo rechacé. Pero a medida que crecemos en nuestra santificación, eso ya no pasa. A medida que crecemos en nuestra santificación, vemos a nuestros hermanos y hermanas con su naturaleza y su carácter.
Pero la base de nuestra reacción no es nuestra forma humana de ver las cosas. Nuestra base para reaccionar es la misma base para reaccionar que la del Señor. Tú eres mi hermano, eres mi hermana, y te quiero. Y bueno, tienes algunas características que me resultan un poco difíciles de aceptar o comprender, pero te amo. Y eso es lo más importante en esta relación. Pero amados, este es el proceso de santificación. Es un proceso iterativo. Y cuanto más nos libramos del pecado, cuanto más resistimos al diablo, cuanto más devotos somos de nuestro Padre Celestial, más santificados somos y más somos apartados para el propósito para el que nos ha elegido. Otra cosa que debemos tener en cuenta es una palabra muy interesante en el capítulo 8 de Marcos. Podemos leer cómo los discípulos habían subido a una barca con el Señor Jesús, estaban cruzando el mar, y entonces los discípulos de repente se dieron cuenta: solo tenemos una hogaza de pan para este viaje. Y luego el Señor Jesús, por supuesto, siendo Dios, se dio cuenta de lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué están pensando y razonando sobre por qué no tienen pan? Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no escuchan. ¿No recuerdan lo que pasó cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántas canastas recogieron? Y ellos dijeron 12. También cuando partí los 7 panes para los 4,000. ¿Cuántas canastas grandes llenas de fragmentos recogieron? Ellos dijeron 7. Y él les dijo: ¿cómo es que no entienden? El punto, mis amados, es que el Señor Jesús estaba diciendo: confíen en mí. Ustedes vivieron lo que hice por ustedes. Y todavía están preocupados por estas cosas materiales. Cuando es necesario, yo me ocupo de esas cosas. Y para nosotros, en este crecimiento en santificación, seguramente debemos preocuparnos por nuestra vida natural. Nunca queremos entrar en alguna forma extraña, forma de pensar: ahora Dios va a hacer nuestro trabajo por nosotros, Dios va a ir a la escuela por mí, se hará cargo de mis responsabilidades naturales. No, eso no es cierto. Pero nuestro enfoque, las cosas que nos preocupan, que no nos perdamos en esas cosas. El Señor dice: confía en mí. Y entonces puede llegar a ser cada vez más una realidad, como escuchamos en nuestro servicio de Año Nuevo, que nuestro futuro con Cristo determina nuestro vivir. Nuestro futuro con Cristo, que todos esperamos, es lo que determina mi forma de vivir, mi forma de actuar y mi forma de reaccionar. Y ahora al final de este versículo que leímos, Hebreos 2, versículo 11. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, porque nosotros somos santificados. El Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Mis queridos hermanos y hermanas, no sé cuál sea su reacción al escuchar esto. Tengo que decir, cuando leí esto por primera vez, me rasqué la cabeza y dije: ¿qué significa estar avergonzado? Leemos en Lucas 8, versículo 21. Comenzaré en el versículo 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Y luego llegamos a este versículo. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esos son de los que el Señor
no se avergonzará. Y amados, piensen sobre esto. Jesús, Él es nuestro hermano en el contexto de la manera que hemos tratado de describir aquí. Pero aún así, vivió una vida perfecta. Y, sinceramente, fracasamos constantemente en vivir una vida perfecta. El apóstol Pablo incluso lo expresó cuando dijo: lo bueno que debo hacer no lo hago, y las cosas malas que no debo hacer, eso es lo que hago. Entonces, bueno, esa no es una lucha poco común. Pero piensen en esto. El Señor Jesucristo, que vivió en la carne de un ser humano como tú y yo, no se avergüenza de llamarnos su hermano. Así de perfecto y maravilloso es su amor por nosotros. Y su cuidado y preocupación por nosotros es algo maravilloso. Consideren lo que leemos en Mateo 25, versículos 37 al 40, donde el Señor Jesús habla de aquellos que serían aceptados en su reino. Y eran los que visitaban al que estaba en la cárcel, y visitaban al que estaba enfermo, y le daban ropa al que estaba desnudo y comida al que tenía hambre. Amados, eso es lo que el Señor hace por ti y por mí. Su sentimiento, su amor por nosotros como hermano, es tal que está prestando atención a cada preocupación, cada suspiro, cada murmullo que sale de nuestro corazón, incluso si no está formulado en una oración formal. Él está cuidando todas esas cosas por las que vivimos. Y le preocupa cuando estamos en la cárcel. Si alguien está físicamente en prisión, Él todavía ama a esa alma. Él no los juzga. A veces nos metemos en una prisión de dificultades y de una forma u otra nos arrinconamos. A veces se trata de situaciones financieras, a veces es en las relaciones, y el Señor se preocupa por nosotros y viene a visitarnos. Y podemos pasar por cada una de estas circunstancias. Amados, Él se preocupa por ti y por mí, porque es nuestro hermano. Y no se avergüenza de decir: este es mi hermano, esta es mi hermana, estos son los que amo. No se avergüenza de enviar a alguien a visitarnos y ayudarnos. Pero entonces, también debemos considerar nuestra parte, porque somos hermanos. Entonces, debemos estar haciendo las mismas cosas que hace el Señor Jesús. Debe ser que funcione dentro de nosotros, tener la preocupación por el que está en la cárcel, el que está desnudo, el que tiene hambre, y una preocupación que no tiene juicio, que no sea una excusa de por qué no puedo y por qué no debo, sino que ese amor de un hermano y una hermana es algo que continúe, que vaya más allá de lo que normalmente podría ser el juicio que tendríamos uno hacia el otro. El Señor espera eso de nosotros. Y entonces, cuando lo consideramos, cuando consideramos que no se avergüenza de nosotros, tampoco debemos avergonzarnos de Él. Y el Señor Jesús realmente usó esas palabras que leemos en Lucas 9:26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Podríamos decir, pero ¿qué significa avergonzarse del Señor Jesús? ¿Cómo es posible?
El Evangelio es la enseñanza que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Es el modelo para nuestra vida como quienes buscan el futuro con Cristo. A veces me avergüenzo de vivir de acuerdo con el Evangelio. Hay momentos en los que, cuando el mandamiento del amor, el mandamiento de amar a mi prójimo, y de nuevo, consideremos cuál fue la descripción del Señor Jesús del prójimo. Es cualquiera con quien entres en contacto en tu vida. Pero a veces es inconveniente. A veces, cuando vivimos de la manera que enseñó el Señor Jesús, podríamos someternos al ridículo. A veces cuidar al que otros han despreciado y empujado a un lado podría hacer que esos otros digan, bueno, ¿qué te pasa? Deja a esa persona en paz. No vale la pena. Y ponerse de pie y decir, cada alma lo vale. Y tal vez no tengamos que decir las palabras, pero lo hacemos. Nos preocupamos por el que a nadie más le importa. No nos avergonzamos de la enseñanza de Jesucristo. No tenemos miedo de enfrentarnos al engaño y al mal. Lo desaprobamos y encontramos la manera de presionar contra ellos. Pensemos, ¿dónde empieza eso? ¿Dónde comienza este empuje contra el mal? Desaprobar las cosas que no encajan con la enseñanza del Evangelio. Empieza en nuestra propia casa. Empieza en nuestra propia familia. Puede haber ocasiones en las que sea un desafío hacerlo. Puede ser que a veces alguien de la familia diga algo que básicamente sea un chisme. Que dicen algo sobre alguien de la familia o alguien del vecindario, no tiene que ser alguien ni siquiera de la congregación. Estamos dispuestos a tomarnos el tiempo y hacer el esfuerzo y decir, eso no es correcto, eso no encaja con nosotros, somos hijos de Dios, somos hermanos con Jesucristo. No podemos avergonzarnos de nuestra infancia en Dios, no podemos avergonzarnos de la enseñanza del Evangelio. Amados, eso no es algo fácil de hacer. Y luego lo ampliamos y lo vemos en nuestra educación, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, que estamos dispuestos a defender lo que es de Dios, que no nos avergonzamos. Porque el Señor Jesús no se avergüenza de ti, de amarte a ti y a mí. Cuando dio su vida en la cruz, no se avergonzó de decir, en efecto, decir, amo a todos esos pecadores, a cada pecador que alguna vez nacerá. Los amo y doy mi vida por ellos, aunque no se hayan comprometido conmigo, incluso aunque no tienen ninguna relación conmigo en este momento. Los amo tan profundamente que doy mi vida por ellos. No se avergonzó de hacer esto. Por eso, queridos hermanos y hermanas, no nos avergoncemos de nuestra infancia en Dios. Y luego, nuevamente crecemos en la santificación. Crecemos en nuestra relación con el Padre. Lo que el Padre quiere mostrarnos, lo que quiere que seamos, se vuelve automático dentro de nosotros. Asumimos la naturaleza de los que leemos en Mateo 25, porque el Señor les dijo a los que son aceptados en su reino, les dijo, ustedes son los que me visitaron en la cárcel.
Y cuando estuve enfermo y me alimentaban y me vestían, y dijeron, Señor, ¿cuándo hicimos esto? Nunca lo hice. Y él dijo, cuando lo hiciste al más pequeño de los míos. No lo recordaron porque era simplemente su naturaleza. Queridos hermanos y hermanas, tenemos el privilegio de crecer en la naturaleza de Jesucristo y hacer de Él nuestro futuro. Amén. Ahora, hermanos y hermanas, nos gustaría prepararnos para la absolución, para orar el Padre Nuestro y escuchar la absolución. Cuando consideramos que el Señor no se avergüenza de nosotros. Ahora démosle la vuelta a eso. Estoy dispuesto a avergonzarme de mí mismo en ocasiones. Estoy dispuesto a ser introspectivo. Y sé que no es algo inusual que lo escuchemos en un servicio divino, pero amados, nuestra naturaleza humana pone excusas tan fácilmente. Tenemos razones para todo. Bueno, sí, pero lo hice por esto. Y suena infantil, pero ¿cuántas veces los adultos incluso en su respuesta cuando han hecho algo que es inapropiado o incorrecto básicamente culpan a otra persona? En lugar de asumir responsabilidades por nuestras acciones, por nuestras palabras y por nuestros pensamientos. Y cuando el Señor nos instruye a hacer esta introspección, y nuevamente usamos esa palabra, avergonzarse, no para minimizarnos, no para hacernos sentir que no somos nada, sino para que tengamos claridad sobre nuestra condición. Pero luego debemos agregar algo más, la claridad de la maravilla del amor de Dios. Entonces me veo como soy. Estoy dispuesto a avergonzarme de mí mismo. Tal vez sea algo que no sé si alguno de ustedes escuchó de su madre cuando eran niños. Y ella diría, no se avergüenzan de ustedes. Yo no sé ustedes, pero realmente yo la mayoría del tiempo no estaba avergonzado de mí mismo. Pero ahora debemos actuar como adultos, debemos actuar como almas maduras y decir, sí, Padre Celestial, yo veo y me doy cuenta dónde he fallado. Y luego otra vez llegamos a la maravilla del amor de Dios. Porque cuando nos arrepentimos, nuestro Padre Celestial dice, ahora vengo, te doy la seguridad de que te perdono. Y hasta dice, dejo tus pecados atrás, ya no los recuerdo. Amados, solo consideren que el Dios Todopoderoso que sabe todo dice que se olvidará de nuestros pecados. Entonces sí, debemos hacerlo.
Debemos estar dispuestos a hacer esta introspección y avergonzarnos de nosotros mismos, pero luego permitamos que la dulzura de la gracia obre en nosotros. La maravilla del amor de nuestro Padre Celestial cuando dice, ahora lo rectificaré. Pero queridos hermanos y hermanas, debemos entonces dar pasos adelante. Volvemos a esta palabra santificación, que es algo que crece constantemente dentro de nosotros, que somos cada vez más santificados, cada vez más separados para el propósito al que hemos sido llamados. Nuestro Padre Celestial puede hacer lo posible si eso es lo que deseamos hacer. Nos fortalece a través de la palabra, nos fortalece a través de los sacramentos. Y me doy cuenta de que todos los que estamos aquí participando en este servicio se podría decir, bueno, no puedo recibir la Santa Cena. Pero recordemos, nuestro Padre Celestial es omnipresente. Él estuvo presente la última vez que recibimos la Santa Cena y eso es suficiente hasta la próxima vez que recibamos la Santa Cena. Es suficiente para fortalecernos y permitirnos crecer en nuestra santificación y prepararnos para el retorno de Jesús. Amén. Pongámonos de pie, podemos orar juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Os anuncio el alegre mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, os son perdonados los pecados. La paz del resucitado sea con vosotros. Amén. Amoroso Padre Celestial, te damos las gracias que podemos escuchar estas palabras, de que vivimos con la seguridad de que dejas atrás nuestros pecados y ya no los recuerdas, que nos concedes esta santificación. No queremos abusar de ello, no queremos abusar de lo que nos das y simplemente tomarlo y luego volver a la forma en que vivíamos. Queremos cambiar, queremos ser cada vez más apartados para el propósito al que nos has llamado. Queremos crecer en la naturaleza de Cristo. Ayúdanos a fortalecernos en nuestra determinación. Concédenos tu gracia y tu paz y haz que la paz de Cristo se establezca en nuestras almas, en ese ambiente en el que la nueva naturaleza pueda crecer y tu gracia aumente en nosotros y nos preparemos para la venida de tu Hijo. Nos aseguraremos de que Cristo sea siempre nuestro futuro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Y ahora cerraremos el servicio. Querido Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por el privilegio de reunirnos. Gracias de que vivimos con la seguridad de que siempre estás con nosotros, que siempre estás presente, que siempre ayudas, que no nos abandonas a nuestra suerte. Y en particular decimos eso en relación con nuestra fe y nuestro futuro eterno. Independientemente de las circunstancias por las que pasamos en nuestra vida diaria, queremos aferrarnos a nuestra fe. Padre Celestial, hemos venido, nos reunimos y traemos nuestras ofrendas de cualquier manera que podamos. Algunas pueden enviarlas para ser recolectadas, otros pueden que estén guardando sus ofrendas hasta que puedan reunirse nuevamente en tu casa, según se pueda realizar. Padre, mira nuestras ofrendas con bondad. Queremos darte las gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia. Y suplicamos tu ayuda y tu protección. Provee a los muchos que están en necesidad y para cada uno de nosotros y nuestras necesidades. Envía pronto a tu Hijo. Llévanos al cumplimiento, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.